Hola, mi nombre es Kenia Ivana Sánchez González, tengo 22 años, soy estudiante y el día de hoy me compete hablarles sobre un tema muy interesante que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas veces como individuos desconocemos estos temas que son de mucha importancia para nosotros como seres humanos. Por ello, el día de hoy quiero hablarles sobre tres principales artículos que fueron los que a mí me parecieron más importantes e interesantes. El primer artículo sobre el cual les voy a hablar es el artículo 3. Posteriormente vamos a ir con el artículo 5 y por último con el 19. Ahora les voy a leer textualmente lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el artículo 3. Este nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es muy importante que recordemos estos tres derechos que tenemos como individuos, porque a continuación les voy a presentar un caso que no se está cumpliendo este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, este es el caso del cual les quería hablar, más que un caso es una noticia muy triste que fue muy viral aquí en la Ciudad de México y nos habla de una pareja que abandonó a un bebé recién nacido en las calles de la Ciudad de México. Fue reportada por vecinos de esta comunidad y bueno, aquí pueden ver una pequeña imagen de lo que es el video. Y bueno, este video fue grabado por una cámara de seguridad de la alcaldía Gustavo Madero. El motivo por el cual les quería mostrar este caso es porque en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla principalmente de tres derechos que tenemos como individuos y como seres humanos. El primero es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Tristemente, este bebé era incapaz de defender estos derechos. Sin embargo, con el simple y sencillo hecho de ser un ser humano, tendrían que haber hecho valer este artículo. Desgraciadamente, sus padres fueron los que le privaron de su libertad, de su seguridad y de su libertad. Desgraciadamente no sé por qué existen este tipo de personas. Sin embargo, pues en las noticias ya ha pasado en bastantes ocasiones que encuentran a bebés o niños recién nacidos sin vida, y lo que yo propongo para incentivar el cumplimiento de este artículo es pues promover la salud sexual y la salud reproductiva, campañas gratuitas de métodos anticonceptivos y dejar de normalizar la salud sexual como un tema tabú. Yo creo que lo que nos falta es información y educación sobre saber qué hacer, cómo actuar y no traer al mundo a personas que pues realmente no tienen la culpa. Estos seres humanos le quitaron la vida a un ser que todavía no podía valerse por sí mismo ni hacía respetar sus derechos. Sin embargo, no es la primera persona a la que le ocurre y pues yo quiero incentivar este artículo mediante estas propuestas, obviamente con base a lo que yo les presenté en el caso anterior. Y bueno, algunas acciones que ha tomado el gobierno, sobre todo la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para incentivar también esto de la salud reproductiva y sexual, pues ha promovido el acceso a los métodos anticonceptivos a las adolescentes y sin condicionar que estén presentes sus madres, sus padres o sus tutores, ampliar la cobertura y brindar mayor calidad a los servicios de salud para los y los adolescentes en todo el país, incrementar los anticonceptivos de anticoncepción y brindar atención a niñas embarazadas para que tengan un acceso a un aborto seguro. Pasamos con el siguiente artículo y textualmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que en el artículo 5 nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Para abordar este tema, quiero hablarles sobre este caso que igualmente es una tragedia para el país entero, el caso de Lagos de Moreno, el secuestro de 5 jóvenes en Jalisco, y un video en el cual pues destrozó de manera terrible a las familiares y a las víctimas, ya que en este aterrador video se puede observar cómo los jóvenes son obligados a maltratarse entre sí, incluso uno de ellos es presuntamente forzado a cometer el brutal asesinato de uno de sus compañeros. Y claramente aquí podemos hablar que este artículo no se está cumpliendo en lo absoluto. Los tenían amarrados, sometidos e incluso los estaban torturando. Entonces, en la actualidad todavía existen este tipo de casos en los cuales no se cumplen los artículos, a pesar de que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No sé si se deba a la falta de información o simplemente a la maldad que hay en el mundo. Sin embargo, yo por eso quiero incentivar este tipo de cultura para que nosotros como individuos conozcamos lo que nosotros debemos de exigir a la sociedad y a nosotros mismos, hacer valer nuestros derechos. Y bueno, mi propuesta para mejorar en este aspecto el artículo pues sería combatir la corrupción en la seguridad de la ciudadanía, porque pues realmente no tengo conocimiento si el caso se siguió adecuadamente, si hubo apoyo al 100% de la Secretaría de la Seguridad de la Ciudad de México, y pues posteriormente que castiguen severamente a cada uno de los delincuentes que hagan que este artículo no se cumpla, que los priven de este derecho, y pues principalmente reforzar la seguridad en este país, que cada día es más difícil y triste vivir aquí por casos como estos. Bueno, algunas de las acciones que ha tomado el gobierno es el reforzamiento de las capacidades tecnológicas de las corporaciones de la seguridad pública, la entrada en operación del número de emergencia 911 y los operativos especiales de las fuerzas federales en ciudades y zonas donde se requieren. Por último, pasamos con el último artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el artículo 19, el cual textualmente nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Bueno, este caso nos habla sobre el miedo de un periodista amenazado en un México violento. Es un artículo o una noticia en la cual nos hace referencia a cómo es vivir en México amenazado simplemente por ejercer el periodismo en nuestro país. México es uno de los países más peligrosos para la prensa, y sobre todo en el artículo, como leía textualmente, nos habla del derecho de ser expresados libremente y de difundir esta información sin fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Cuando un periodista da una noticia que desgraciadamente sobre el crimen organizado o un tema muy fuerte en nuestro país, lo que sucede es que lo amenazan. Y ha habido muchos casos, incluso hay periodistas que desgraciadamente han perdido la vida por causa de que han infringido contra este artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Lo que yo propongo como individuo y como ser humano, fomentar el respeto al prójimo, abrir nuestra mente para escuchar nuevas ideas y opiniones de los periodistas o de cualquier persona que se nos acerque para querernos expresar un sentimiento, una idea, un conocimiento, y fomentar la libre expresión, sobre todo la que, como sería en este caso que les presenté, la informativa,
que los periodistas lo que hacen es informarnos a nosotros como ciudadanos lo que está ocurriendo en nuestro país. Desgraciadamente eso parece ser un delito porque los quieren condenar simplemente por expresarse y compartir la información libremente, sin fronteras, sin límites. Entonces, pues yo propongo principalmente esos tres aspectos y en general, hablando de todas las propuestas que hice en cada artículo, yo creo que el cambio empieza en uno mismo. Entonces, nosotros como individuos empecemos a fomentar este tipo de propuestas y de artículos para ser mejores humanos cada día. Por último, algunas de las acciones que el gobierno ha tomado. Primero, fortalecer la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Yo creo que esta última realmente es muy importante y sobre todo pues esperamos que la cumplan al 100%. Estas son las fuentes de consulta que utilicé para realizar el presente video, esta presente información, y por si a alguno le interesa o es de su interés saber, averiguar más sobre alguno de los casos o artículos, noticias o incluso sobre la Declaración de los Derechos Humanos, aquí pueden encontrar un poco de esa información. Y bueno, eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado mi información y hasta luego.